la iglesia perseguida y la iglesia triunfante. Y esto está basado en Apocalipsis, capítulo 11, del versículo 1 al 14, ¿sí? Este texto, esta cita que es el punto medio, la mitad del libro de Apocalipsis, ¿sí? Porque tiene 22 capítulos, este es el número 11, por lo tanto está en plena exposición del desarrollo de las cosas que están aconteciendo y también que han sucedido conforme a lo que la revelación va diciendo, ¿no? Y habla de los dos testigos, donde han habido muchas especulaciones acerca de los dos testigos. ¿Quiénes son los dos testigos del Apocalipsis? Y muchas veces ha surgido esto de tratar de ver quiénes son. Entonces, lo primero que se nos viene a la mente, o seguramente lo han escuchado, o tal vez han interpretado de esa forma, es que estos dos testigos del Apocalipsis son los dos que no han muerto todavía. Seguramente habrán escuchado ustedes esto, de los dos que no han muerto, que es Elías y Enoc. Según la Biblia, Enoc caminó con el Señor Jesús, con Dios, y fue traspuesto, dice. Y Elías es el que fue llevado por el carro de fuego y tampoco murió. Entonces la especulación en forma general es que estos dos testigos son Elías y Enoc. Pero en realidad la Biblia no hace ninguna referencia a esto. Es más, no existe ni siquiera una pequeña orientación de que nosotros podamos decir quiénes son estos dos testigos. Entonces, vuelvo a insistir, tratar de hacer un parámetro introductorio acerca de Apocalipsis y poder recordar a los hermanos que ya lo saben y otros a lo mejor poder aprenderlo, de que Apocalipsis es un libro totalmente simbólico. Es un gravísimo error tratar de interpretar en forma literal lo que no es literal. Son visiones y revelaciones de cosas a través de símbolos, simbolismo. Su estructura y su lenguaje es profético y es simbólico. Tanto su numerología como también no es cronológico como el dispensacionalismo lo ha enseñado. Nosotros, al ser una iglesia reformada conforme a nuestra confesión de fe y a nuestra orientación escatológica, siendo amileniales nosotros, yo voy a dar esa perspectiva para que seguramente los hermanos que están conociendo se puedan identificar y a lo mejor para otros puede ser algo nuevo también. Pero es importante que nosotros podamos entender esto, que lejos de ser un libro de terror o de ciencia ficción, como muchos lo pueden interpretar, Apocalipsis es un libro que trae consuelo y trae esperanza para la iglesia de Cristo en los tiempos de tribulación. ¿Por qué? Porque en el contexto, Juan, el apóstol, siendo el último apóstol que quedó hasta su ancianidad, él no murió como mártir, sino que murió preso en la isla de Patmos como ya siendo anciano, justamente la revelación de este libro o esta verdad era justamente para traer consuelo a la iglesia que estaba perseguida y muy atribulada, muy angustiada, porque nada más y nada menos estaba en el tiempo de la locura de Nerón, y era realmente muy, muy difícil esto, ¿no? Era bastante complicado el tema de cómo sobrellevar adelante cuando estaban matando a los cristianos. Entonces, ¿qué es lo que traía consuelo? ¿Qué es lo que podía traer en verdad esperanza? Entonces, este mensaje o este sermón, que está basado en Apocalipsis, la intención es tomar esa revelación de Apocalipsis y aplicarla a nosotros en estos tiempos, porque también nos trae consuelo, también nos trae esperanza a nosotros. Entonces, lo primero que tenemos que ver nosotros, mis hermanos, es que cuando Juan recibe esta revelación, la palabra revelación es quitar el velo, correr el velo, dice el capítulo 1, es la revelación de Jesucristo. O sea, acá la intención de Apocalipsis no es mostrar a la bestia, ni al anticristo, ni al dragón, sino que es revelar a Cristo. Cristo como el que está en medio de la iglesia, el que camina por medio de los candeleros, Cristo que observa a la iglesia, que la corrige a la iglesia, y el Cristo que le da la esperanza a la iglesia, y especialmente el Cristo que revela cómo va a ser el fin y la gloria eterna que nos espera a todos nosotros. Por lo tanto, cada uno de nosotros deberíamos abrazar el mismo consuelo
y la misma esperanza de tener justamente a nuestro Señor Jesucristo como el principal protagonista de este libro de Apocalipsis. Entonces, el capítulo 11 habla de los dos testigos, pero en el contexto inmediato nosotros encontramos en el capítulo 10 de Apocalipsis, versículo 9, algo muy importante para ver por qué se desencadena este capítulo 11, que comienza diciendo entonces. Ese entonces es una palabra que conecta con el contexto. Y dice el versículo 9 del capítulo 10, y fui al ángel diciéndole que me diese el librito, y él me dijo, toma y cómelo, y te amargará el vientre, pero en tu boca será dulce como la miel. Entonces tomé el librito de la mano del ángel y lo comí, y era dulce a mi boca como la miel, pero cuando lo hube comido, amargó mi vientre. Amargó mi vientre, dice. Versículo 11. Y él me dijo, es necesario que profetices otra vez sobre muchos pueblos, naciones, lenguas y reyes. Esto que nosotros podemos ver acá es claramente lo que para nosotros sería la encomendación del Evangelio, porque lo que recibe Juan es exactamente lo que recibimos nosotros, es el Evangelio de Jesucristo. Ese Evangelio de Jesucristo es un evangelio dulce a nuestro paladar, pero a la vez cuando lo digerimos nos damos cuenta que produce una amargura no en nosotros, sino en lo que porta, lo que consiste el evangelio, que es un mensaje de juicio, un mensaje de condenación, pero que a la vez trae salvación para aquellos que están sin Cristo. Entonces, la palabra que nos está conectando acá dice el versículo 1 del capítulo 11, entonces me fue dada una caña semejante a una vara de medir y me dijo, levántate y mide el templo de Dios y el altar y los que adoran en él. Versículo 2, pero el patio que está fuera del templo, déjalo aparte y no lo midas, porque ha sido entregado a los gentiles y ellos pisarán la ciudad santa 42 meses. Primero vamos a analizar estos dos versículos, versículo 1 y versículo 2. ¿Qué podemos encontrar acá? Primero dice, mide el templo y mide a sus adoradores que están en él. Lo más precioso de la Biblia, y nosotros que podemos utilizar una correcta exégesis para interpretar, es que los mensajes más oscuros o los textos más oscuros, difíciles de explicar o de interpretar, lo podemos nosotros ver que cada respuesta la Biblia da a la Biblia. O sea, la misma Biblia explica qué significan las imágenes y da su interpretación, para no caer en una interpretación privada y tal vez no divagar con algunas interpretaciones subjetivas e imaginarias. Apocalipsis es un libro totalmente simbólico, no es literal, es un mensaje explicado por la misma escritura. ¿Y cómo lo explica siendo el último libro de la Biblia? Pues mirando hacia atrás. Por eso es que la voz que hablaba con Juan, él escuchaba atrás de él y él se dio la vuelta para oír la voz que hablaba y allí comienza la visión. Entonces esto es muy importante para tener en cuenta, que Juan, siendo el que estaba recibiendo esas visiones, esas revelaciones, él no estaba confuso en todo esto porque él entendía sobre las cosas que estaba pasando, porque son cosas ya escritas anteriormente, en el libro de Daniel, en el libro de Zacarías, en el libro de Isaías, aún Jeremías, y todos los profetas que anteriormente han estado. Por eso es que él podía entender el mensaje, el lenguaje y las figuras que estaban sucediendo. Entonces, ¿qué es lo que podemos ver nosotros acá, mis amados hermanos? Es que esta parte, versículo 1 y 2, nos habla de medir. Medir es una acción de poner límite. Por ejemplo, cuando uno va a comprar un terreno, va a comprar una propiedad, en un campo, en un lugar, los agrimensores dan las medidas de la parcela para que tengamos legitimidad de poner límites de qué me corresponde a mí y qué es lo que es del vecino. Entonces, lo que vemos acá es que Dios le da una orden a través de este ángel a Juan de que él en su visión pueda medir con una caña, medir el templo de Dios, el altar y los que adoran en él. Ahora, es importante ver esto, de que cuando hace referencia a medir,
Esto es límite. ¿Y qué quiere decir con poner límite? Es mostrar la seguridad y la protección que tienen los que adoran en el templo. Los que están dentro del templo de Dios son los que están seguros, son los que tienen legitimidad, son los que están protegidos, los que están guardados y los que son intocables. Por eso es que dice, mide el templo, el altar y los que están en él. Ahora, es muy importante que nosotros podamos entender que en esta visión Juan está mirando hacia el cielo. La referencia del templo en todo Apocalipsis es miré y vi el trono, miré y vi el templo. Él siempre veía en el cielo. Por lo tanto, cuando hablamos del templo, de donde están estos adoradores, es en la misma presencia del Señor en el cielo, donde tiene justamente protección. Ahora, seguramente usted habrá visto o habrá escuchado de que hay muchos que tienen una tal vez inclinación a creer que en este último tiempo, en el tiempo final, va a haber un tercer templo edificado. ¿Han escuchado eso? Que va a haber un tercer templo, de que ya se está preparando la vestimenta de los sacerdotes, que incluso ya están los mobiliarios, todo listo, y pareciera ser de que todo gira en torno a mirar lo que va a pasar en Jerusalén. Bueno, puede ser que lo intenten, pero no es lo que Dios dice en su palabra que va a suceder. Primero que allí donde estaba el templo de Jerusalén está una de las principales mezquitas, el domo de la comunidad musulmana, por lo tanto, eso no sería posible en este momento hacerlo. Pero tal vez si eso pretendiese ser como una señal de que este texto dice que va a medir porque Dios va a levantar un tercer templo, nosotros tenemos que tener en cuenta de que Dios no va a hacer eso porque el templo ya no es necesario, hermanos. El templo ya no se necesita. ¿Por qué? Porque Cristo es el tabernáculo. Cristo es el templo. Nosotros habitamos en Él y Él mora en nosotros con su espíritu. Por lo tanto, no va a haber un tercer templo. Tampoco va a haber un tercer templo porque ya no hacen falta sumos sacerdotes que intercedan por el pueblo, porque Cristo es nuestro sumo sacerdote. Él es el que intercede por nosotros. Él es el que está permanentemente intercediendo, vive para interceder por su pueblo. Por lo tanto, nosotros tenemos que mirar acá que Cristo no va a permitir que haya otros sumos sacerdotes que hagan esa tarea. Y tercero, porque no hacen falta ya sacrificios para ofrecer, porque Cristo es el último y gran sacrificio de todos. Por lo tanto, mis hermanos, todos los que hemos creído hemos sido bendecidos por el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Si un tercer templo fuera posible, entonces sería un gran retroceso al plan de redención de nuestro Dios. ¿Por qué? Porque todo lo que vemos en el Antiguo Testamento era figura y sombra de lo que iba a venir, de lo que se iba a manifestar. Por lo tanto, ya no es necesario, mis hermanos, ya no es necesario porque nosotros ya tenemos el templo viviente que es nuestro Dios, nuestro Señor Jesucristo. Nosotros estamos con Él, el sacrificio de Cristo bastó, nuestro sumo sacerdote es el que nos convenía. Entonces, ¿qué hace referencia esta parte en la cual nosotros podemos ver acá? Primero, es que dice que mide el templo de Dios y también que mida a los que adoran en el templo. Entonces, para esto es muy importante ver algunos aspectos del libro de Apocalipsis que nos llevan a nosotros a poder tener en cuenta acerca de este texto. Si nosotros vamos, por ejemplo, a Apocalipsis capítulo 7, allí nomás, el versículo 3, vamos a encontrar acá algo muy significativo, así como medir. En este caso se utiliza la palabra sellar. En el versículo 3 del capítulo 7 dice, diciendo, no hagas daño a la tierra, ni al mar, ni a los árboles, hasta que hayamos sellado en su frente a los siervos de nuestro Dios. En el contexto está hablando de los 144.000 sellados. ¿Qué significa esos 144.000 sellados? Muchos tienen una inclinación confusa sobre este tema. Y los principales son una de las grandes sectas más conocidas como los Testigos de Jehová, que creen que
evangelizando para ser uno de los 144.000 salvos. Pero en realidad este número también es simbólico, porque es un múltiplo. 12.000 por 12 hace el número de los 144.000. ¿Y de dónde sacamos esa cifra de los 12.000? Es de la descripción del templo que nosotros encontramos en Apocalipsis, en el capítulo 21, cuando se muestra la gran Jerusalén, tomada justamente de Ezequiel capítulo 48, vemos nosotros en Apocalipsis 21 del mismo modo que hace referencia de que las dimensiones del muro son 12.000 de un lado, 12.000 del otro, 12.000. O sea, eso es múltiplo de 12.000 por las 12 tribus de Israel, en ese sentido de los escogidos, hace referencia al número de los 144.000. ¿Qué quiere decir esto, mis hermanos? Es que esos 144.000 representan a la plenitud del número de todos los escogidos de Dios, el Padre, desde antes de la fundación del mundo, que son escogidos del pueblo de Israel, judíos, y de los gentiles escogidos, que ahora somos su iglesia, somos su verdadero pueblo, somos la Israel celestial. Dios no tiene un trato con Israel y con la iglesia, sino que nosotros somos la verdadera Israel espiritual, un pueblo santo, como dice Pedro, un pueblo escogido por Dios. Es el real sacerdocio que el apóstol Pablo lo explica muy bien en Gálatas, cuando dice que de ambos pueblos hizo uno solo. Por lo tanto, mis hermanos, ese múltiplo de 12.000 por 12 es el número de los 144.000. Entonces, cuando estamos leyendo en el capítulo 7 de Apocalipsis acerca de los sellados, está hablando de que todos nosotros, escogidos por el Señor, todos nosotros que hemos sido escogidos por el Padre para salvación, nosotros estamos sellados por el Espíritu Santo como posesión adquirida, comprados por la sangre de Jesucristo. Así que, mis amados hermanos, nosotros somos ese templo viviente. No va a haber un tercer templo, no va a haber. Ahora, ¿dónde estamos nosotros ahora, hoy? Aquí en la tierra. ¿Dónde están los hermanos que ya murieron en Cristo Jesús? Están en el cielo. Por lo tanto, en el versículo 1 y el versículo 2 hay una clara distinción entre los que ya están en el cielo, protegidos por Dios, allí están contenidos, consolados, y los que están delante del altar adorando a Dios, pero los que están en el patio de afuera del templo, o sea, siguen siendo del templo, pero están afuera, es los que están claramente puestos todavía en persecución, en peligros de los que no son cristianos, de los que aborrecen a los cristianos. Por eso dice que los que están afuera, no lo miras, ellos están siendo entregados a los gentiles, porque allí van a pisar la santa ciudad. Nosotros somos los que pertenecemos a esa santa ciudad, y lo hará por 60 y 260 días vestidos de silicio. Ese número o esa expresión profética del tiempo también es simbólica, mis hermanos. ¿Por qué? Necesitamos nosotros ver que esa numerología de la Biblia es muy particular en cuanto a que hace referencia a que, primeramente, estos que están allí en la tierra, siendo perseguidos, siendo hostigados, valga la palabra, hollados por los gentiles, quiere decir pisoteados, serán 42 meses, según dice el versículo 2 en la parte final. Ahora, este número de tiempo, 42 meses, ¿de dónde sale? ¿Cómo se puede interpretar? Bueno, todos nosotros sabemos que el número 40 es representativo al número de juicio y de pruebas. ¿Cuántos años estuvo en prueba el desierto? Según Deuteronomio capítulo 8, dice, durante estos 40 años que estuviste en el desierto. Pero esa advertencia Dios la hace 2 años después que habían salido ellos de Egipto. Por lo tanto, si sumamos todo, fueron 42 años que realmente el proceso de ese peregrinar del pueblo de Dios durante
entre Egipto y Canaán en el desierto. Ahora, esos 42 años, dice Dios, fueron para probarte, para afligirte, para saber qué había en tu corazón, si habías guardado o no habías guardado mis mandamientos. Entonces, esos 42 meses es una expresión figurativa de un tiempo prolongado que se manifiesta desde la salida de Egipto hasta la llegada de Canaán. En el lenguaje de nuestra interpretación de esta profecía es desde que Cristo nos saca de la esclavitud, del pecado, hasta que entremos en su reino de gloria, es ese proceso en el cual se dice 42 meses. Ahora, este tiempo es el que hace referencia al periodo de pruebas y de persecución que la iglesia de Cristo sufrirá entre la primera y la segunda venida de Cristo. O sea que Juan está viendo que en el cielo, en el templo, hay límites, nadie puede ir allí porque quiera, no puede entrar nadie que no sea escogido y salvado y redimido por el Señor, sino que todos los que están allí adorando, están ellos en un tiempo de plenitud y de gozo, esperando la resurrección de sus cuerpos. Pero los que estamos acá en la tierra, somos nosotros, la iglesia que es perseguida, la iglesia que es aborrecida. Ahora, fíjense ustedes, en el mismo capítulo 11 encontramos una cantidad de texto en el cual nos hace referencia al tiempo. Versículo 2 hemos visto que habla de 42 meses. Después vemos en el versículo 3 que dicen que estos dos testigos estarán 270 días vestidos de lino, de silicio, perdón. Y luego, ¿qué encontramos? En el versículo 9 del mismo capítulo, que hace referencia a el tiempo que ellos estarán los cadáveres allí, que ya vamos a llegar, 3 días y medio. Y luego encontramos en el versículo 11 que dicen, después de 3 días y medio, algo va a acontecer también. En el capítulo 12, versículo 6, donde habla de la mujer y el dragón, vemos nosotros que dice que la mujer huyó al desierto y era sustentada por 1270 días. Otra vez aparece la mención de esta cantidad de tiempo. Y en el capítulo 13, versículo 5, encontramos diciendo que también se le dio boca que hablaba grandes cosas y blasfemia, y se le dio autoridad para actuar 42 meses. O sea, tenemos varias referencias, así como en Daniel capítulo 7, versículo 25, que hace referencia a tiempo, tiempos y medio tiempo. ¿Qué significa todo esto? ¿Es un calendario lleno de enigmas? No, es exactamente lo mismo. Cada vez que usted, hermano, lea este tiempo en Apocalipsis, quiere decir exactamente el mismo tiempo que consta entre la primera venida de Cristo y la segunda venida de Cristo. En ese proceso o en ese peregrinar de tiempo estamos nosotros, pregonando el Evangelio de Jesucristo, pero a la vez estamos pasando momentos de dificultad, de persecución, de pruebas, de tribulaciones. ¿Hasta cuándo? Hasta cuando venga Jesucristo nuestro Señor. ¿Me estoy haciendo entender? ¿Sí? Bueno, todo esto tiene un importante significado, de que Juan ve la iglesia ya partida, la iglesia que partió ya al cielo, los que mueren en Cristo Jesús, y la iglesia que está aquí presente. Ahora, los que estamos aquí presentes, inmediatamente en el versículo 3 del capítulo 11, comienza otra parte de la estructura de este capítulo. Y la parte de esta estructura da un énfasis muy importante. Ese énfasis es el siguiente, que nosotros tenemos que observar y tenerlo bien en claro. Introduce dos testigos. ¿Quiénes son estos dos testigos? ¿Quiénes son los que dan testimonio? ¿Quiénes son? ¿Serán Elías y Enoc? ¿Serán Elías y Moisés, como hace referencia al versículo 6 que ya vamos a leer? Pues leamos ahora el versículo 3 al versículo 6. Y daré a mis dos testigos que profeticen 1270 días vestidos de silicio. Estos dos testigos, dice acá el versículo 4, dice quiénes son. Son los dos olivos
y los dos candeleros que están en pie del Dios de la tierra. Acá vemos una clara respuesta, pero otra vez a través de figuras. ¿Quiénes son estos dos testigos? Los dos olivos, los dos candeleros que están delante del Dios de la tierra. Y dice el versículo 5, si alguno quiere dañarlos, sale fuego de la boca de ellos y devora a sus enemigos, y si alguno quiere hacerles daño, deben morir él de la misma manera. Estos tienen poder para cerrar el cielo a fin de que no llueva en los días de su profecía, y tienen poder sobre las aguas para convertirlas en sangre, para hacer herir la tierra con toda plaga, cuantas veces quieran. Entonces, ¿qué volvemos a encontrar acá nosotros, mis amados hermanos? Una figura simbólica que nos va a nosotros llevar a permitir ver qué nos dice la Biblia acerca de quiénes son estos dos testigos. Ahora, según las interpretaciones privadas o subjetivas, y muchas veces llevadas por el dispensacionalismo, algunos afirman que estos dos testigos son Enoc y Elías, que no murieron. ¿Por qué? Porque la iglesia ya a esta altura dice ya va a ser arrebatada y no va a estar acá, entonces nosotros no somos los que vamos a dar testimonio, sino que son estos dos testigos. Pues hermanos, si fuese así, yo creo que sería muy bueno que suceda, porque a quién no le gustaría irse antes de sufrir y que vengan otros y prediquen por nosotros. Pero eso no es lo que dice la Biblia. La Biblia nos enseña todo lo contrario, de que nosotros, la iglesia de Cristo, vamos a pasar la gran tribulación. Y vamos a pasar hasta lo último, porque ya vamos a ver lo que dice la palabra haciendo referencia a esto, que vamos a sufrir la batalla de esta bestia, que va a perseguir y va a vencer a los santos y los matará, dice. Entonces, ¿cómo es esto? ¿Cuál es nuestra interpretación de esto? Bueno, primero tenemos que ver si estos dos son Moisés y Elías, o Elías y Enoc, o quiénes son estos dos. Bueno, la principal referencia es que estos dos, versículo 4, son los dos olivos y los dos candeleros que están en pie delante del Dios de la tierra. Para esto tenemos que ir a ver lo que Juan vio en estas figuras, y esto nos lleva directamente al profeta Zacarías. Y el profeta Zacarías, podemos ver claramente la similitud que tiene acerca de este aspecto de lo que estamos viendo en el capítulo 11. En el capítulo 2 de Zacarías, noten ustedes el paralelo que tiene con el relato de Apocalipsis 11. Dice, alcé pues mis ojos y miré aquí un varón que tenía en su mano un cordel de medir. Aparece algo muy parecido en poner y tomar medidas. Capítulo 3, versículo 1 dice, y me mostró el sumo sacerdote, el cual estaba delante del ángel de Jehová, y Satanás estaba en la mano derecha para acusarle. Fíjense ustedes que acá aparece también muy parecido a lo que vemos en el capítulo 11 de Apocalipsis. Pero en el capítulo 4 de Zacarías comienza a traer mucha más información de esta revelación. Volvió el ángel, dice el capítulo 4, que hablaba conmigo, y me despertó como un hombre que es despertado de un sueño, y me dijo, ¿qué ves? Y respondí, he mirado, y he aquí un candelero todo de oro, con un depósito encima, y sus 7 lámparas encima del candelero, y 7 tubos para que las lámparas estén encima de él. Y junto a él, que dice que vio, 2 olivos, uno a la mano derecha del depósito y el otro a la izquierda. Acá aparecen los 2 olivos, que dice, estos testigos son los 2 olivos que están al lado del candelero. Versículo 6, encontramos nosotros otro personaje que aparece acá. Ya vimos a Josué, el sumo sacerdote, y ahora vemos a otro personaje más. ¿Quién es este otro personaje? Entonces respondió, dice el versículo 6, y me habló diciendo, esta palabra de Jehová a Zorobabel. Dice, no con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová, el Dios de los ejércitos. ¿Quién eres tú, oh gran monte, delante de Zorobabel? La pregunta es, ¿quién es Zorobabel? Zorobabel era el gobernante, era el rey. ¿Y quién era Josué? Era el sumo sacerdote.
Y encontramos acá nosotros dos personajes, un sumo sacerdote y un rey. ¿Quiénes son estos dos? Pues son los dos únicos que en el Antiguo Testamento, para ministrar ese oficio, tenían que ser ungidos. Tenían que ser ungidos. Eran solamente ungidos los reyes y solamente ungidos los sacerdotes. ¿Se acuerdan de David cuando él estaba en el campo y Samuel fue mandar a llamar y lo esperaba a él con un cuerno y le echó un chorro de aceite? Él fue ungido rey de Israel. Lo mismo que los sacerdotes, según Levítico, se muestra cómo eran ungidos los sacerdotes para ser oficiales que ministraban adoración en el templo. Y nadie más que los reyes y los sacerdotes eran los que tenían ese ungimiento. Ahora, en el capítulo 4 de Zacarías, desde el versículo 11, acá está la revelación del capítulo 11 de Apocalipsis. Dice, hablé más y le dije, ¿qué significan estos dos olivos a la derecha del candelero y a su izquierda? Le pregunta. Y dice el versículo 12, hablé aún de nuevo y le dije, ¿qué significa esas dos ramas de olivos en medio de esos dos tubos de oro que vierten aceite como de oro? O sea, la pregunta es, ¿qué significa esos dos olivos y qué significa esos dos candeleros? Claramente son las dos figuras que aparecen en Apocalipsis 11:4. Y la respuesta está acá, versículo 13. Y me respondió diciendo, ¿no sabes qué es esto? ¿Qué respondió Zacarías? Señor mío, no. Un verdadero profeta no se aventura a ser como muchos profetas falsos hoy dicen lo que quieren decir sin ningún tipo de respeto. Pero sin embargo, Zacarías dijo no, esperando que el mismo Señor sea el que revele las cosas. Y el versículo 14, hermanos, prepárese porque allí está la revelación del capítulo 11. Dice, estos dos son los dos ungidos que están delante del Señor de toda la tierra. Estos dos son los dos ungidos. ¿Quiénes son los dos ungidos? El rey Zorobabel y el sacerdote Josué. Estos dos son dos ungidos que están delante del Señor. Para que nosotros podamos comprender con más precisión de que no es ni Enoc ni Elías, estos dos testigos que van a estar cumpliendo esta tarea, ni tampoco es Moisés ni Elías, en el capítulo 5 de Apocalipsis, desde el versículo 9, dicen quiénes son estos dos ungidos, reyes y sacerdotes. Apocalipsis 5:9 dice, y cantaban un cántico nuevo diciendo, digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre están adorando a Cristo. Nos has redimido para Dios de todo linaje, lengua, pueblo y nación, y nos has hecho para nuestro Dios, ¿qué cosa? Reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra. Allí, mis hermanos, revela lo que Apocalipsis capítulo 11 está diciendo. ¿Quiénes son estos dos testigos? Pues no es Elías, ni es Enoc, ni es Elías, ni Moisés. Estos dos testigos son todos los que tienen esta doble unción de ser reyes y de ser sacerdotes. ¿Quiénes son los reyes y los sacerdotes? Los que fuimos ungidos como reyes y sacerdotes cuando hemos sido redimidos por la sangre de Jesucristo, escogido de todo pueblo, lengua y nación, y hemos sido escogidos para nuestro Dios, y hemos sido ungidos como reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra. Amén. Entonces, ¿quiénes son estos dos ungidos? A ver, levante la mano los que son estos dos ungidos. Somos todos nosotros. Así que sería muy lindo que nosotros estemos allí tocando el arpa en el cielo y aquí ande Elías y Enoc predicando. No son ellos. Quienes tienen la obligación de dar testimonio de Jesucristo somos nosotros, la iglesia. Por eso la iglesia es perseguida y al final la iglesia será triunfante, reivindicada por la gloria de Dios. Entonces, ¿qué encontramos acá?
que a estos dos ungidos, que ya sabemos que es la iglesia, dice que van a estar dando testimonio por 1270 días, que es lo mismo de decir 42 meses o 3 años y medio, o es lo mismo decir tiempo, tiempos y mitad de un tiempo, porque ya hemos visto que es desde la primera venida hasta la segunda venida de Cristo, por lo tanto, ese proceso de tiempo es exactamente lo mismo, pero no es lo mismo decir 42 meses que decir 1270 días, 60 días. ¿Por qué no es lo mismo? Porque yo puedo decir, voy a tomarme un barco que va a durar 4 meses hasta llegar a puerto, que decir que yo voy a tomar un barco, pero que debo estar atentos todos los días hasta llegar a puerto. Entonces lo que nosotros vemos es que el tiempo que dura todo el peregrinar del pueblo de Dios en esta tierra es también identificado con cada día que nosotros tenemos que cumplir esa tarea y esa misión. Estos dos testigos, dice, tienen poder. Pero dice el versículo 5, si alguno quiere dañarlos, sale fuego de la boca de ellos. Se darán cuenta, mis hermanos, de que no es literal, sino que es figurativo, aunque a veces pareciera que tenemos un poco de acidez que nos sale fuego de la boca, ¿no es cierto? Pero no es literal, sino que está haciendo referencia, mis amados hermanos, a que hay algo que sucede cuando nosotros hablamos el Evangelio de Jesucristo. Sale fuego de la boca. Pero si alguno se opone al Evangelio, si alguno está en contra del Evangelio de Jesucristo o rechaza el Evangelio de Jesucristo, ese fuego devora a sus enemigos. Devora a sus enemigos. Ahora, ¿qué podemos ver de esto nosotros? Bueno, la Biblia responde a la Biblia. Si nosotros vamos a Jeremías capítulo 5, versículo 14, vamos a ver nosotros la explicación de qué es este simbolismo de tener fuego en la boca que consume a los enemigos. Dice Jeremías 5:14, por tanto, así ha dicho Jehová Dios de los ejércitos, porque dijeron esta palabra, he aquí, yo pongo mis palabras en tu boca por fuego. ¿Qué es el fuego que sale de mi boca? Es la palabra de Dios. La palabra de Dios en mi boca es fuego. Yo pongo mis palabras en tu boca por fuego, y a este pueblo por leña, y los consumirá. ¿Qué está diciendo Jeremías acá? Es que cada vez que predicamos la palabra, el evangelio de Jesucristo, es como un fuego que a los que se resisten, a los que son enemigos, pues lo va a consumir. ¿Por qué? Porque tenemos un mensaje de salvación que ningún otro lo va a dar, y el que lo rechaza está condenado a su destrucción. Por lo tanto, mis hermanos, yo sé que cuando predicamos el evangelio a veces nos da ganas de decir, Señor, mandale fuego, ¿no? Pero no es nuestra tarea porque no es literal, sino que nosotros tenemos poder. Estos dos testigos no están desprovistos de poder porque dice el versículo 6, estos tienen poder. Y así como Elías tenía poder para hacer cerrar el cielo o Moisés tenía poder para usar las plagas cuantas veces quieran, nosotros tenemos un poder superior, más superior que hacer llover, más superior que traer plagas. Nuestro poder, lo dice Pablo en Romanos capítulo 1, versículo 16, cuando dice, pues, porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación. El poder que nosotros tenemos, ni siquiera nosotros nos damos cuenta. Ese poder del evangelio es el que hace temblar las mismísimas esferas del Satanás en el infierno y todo su reino y todo su ejército de oscuridad y todas las naciones y todos los reyes de este mundo que están empapados de este sistema diabólico no aceptan el mensaje de Jesucristo que sale de la boca de los testigos. Por eso es que Hechos capítulo 1, versículo 8, un famoso versículo que todos los cristianos lo conocen, es, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo de Dios y me seréis testigos. No hay nadie más en la tierra que sea testigo del reino de Dios, si no es la iglesia de Jesucristo.
Y la iglesia tiene ese poder, la iglesia tiene esa autoridad. Y la autoridad no es para andar atando al diablo, reprendiendo demonios y haciendo todo el tipo de circo que se hace hoy en día. El poder está en el evangelio, el poder está en predicar la palabra, el poder está en que el evangelio avanza y las tinieblas retroceden cuando nosotros predicamos el evangelio de Jesucristo. Pero algo sucede. La tercera etapa de la estructura de este capítulo la encontramos desde el versículo 7, el versículo 10, que dice: cuando haya acabado su testimonio, cuando hayan acabado su testimonio, cuando estos dos testigos dejen de dar su testimonio, la bestia que representa este sistema anticristo del mundo, en el capítulo 2 encontramos nosotros claramente la identificación de quiénes son estos personajes. El dragón es Satanás, la bestia o la primera bestia es este sistema mundo y la segunda bestia es el falso profeta que hace que todos los moradores de la tierra adoren a la primera bestia. Y déjeme decirle de que este sistema mundo, por culpa de los falsos predicadores que hay metidos en las iglesias, profanando la palabra de Dios y trayendo mensajes mentirosos, son los que están llevando a que los que escuchan adoren a la primera bestia, que es adoren a este sistema mundo. Por eso es que hay muchas iglesias que más parecen mundanas que otra cosa. Han dejado de ser un templo santo de Dios y se han convertido verdaderamente en cueva de ladrones. Y mis hermanos, lamentablemente, esto sucede cuando los dos testigos, cuando la iglesia deja de dar el mensaje, cuando deja de dar testimonio de Cristo. Cuando hayan acabado su testimonio, la bestia que sube del abismo hará guerra contra ellos y los vencerá y los matará. Ahora, sería mucho más aliviado para nosotros decir, bueno, pobrecito Enoc y Elías lo van a pasar mal, los van a matar, los van a vencer y los van a matar. Pero ya hemos quedado claro con la palabra de que no habla ni de Moisés ni de Elías, ni tampoco de Enoc. Está hablando de la iglesia, los verdaderos ungidos por la sangre de Cristo. Y como se dará cuenta, la Biblia nos está diciendo a nosotros lo que va a pasar. Y lo que va a pasar es que la iglesia de Cristo tiene que estar preparada porque va a haber persecución, va a haber guerra que van a hacer las naciones y este sistema anticristo, este sistema diabólico contra nosotros, la iglesia de Cristo. Ahora, hay dos formas de interpretar este texto del versículo 7, cuando hayan acabado su testimonio. La primera es entender que la iglesia local no es lo mismo que la iglesia espiritual universal, la iglesia de Jesucristo, que está en todo el mundo. ¿Por qué? Porque la iglesia espiritual solamente la integran los verdaderos cristianos. En la iglesia local hay ovejas, pero hay cabras también. Hay hijos de Dios y hay los hijos de Satanás. En la iglesia local hay los que son redimidos y los que no son redimidos. Hay escogidos y réprobos, pero están dentro de la misma iglesia. ¿Por qué? Porque muchos van a la iglesia por motivos equivocados, no porque han sido realmente regenerados por la palabra. Entonces, muchas iglesias locales han cerrado sus puertas. Históricamente hay muchas iglesias que antes existieron y ya no existen más. Han cerrado sus puertas, han dejado de existir, ya no se congrega nadie allí y muchos templos han pasado a hacer otros tipos de actividades. ¿Por qué sucede esto? La primera interpretación clara es que los que han dejado de dar el testimonio son los que van a morir, en el sentido de que van a dejar de ser iglesias locales. ¿Por qué, mis hermanos? Porque una iglesia, cuando deja de predicar la palabra y se dedica a otra cosa, está siendo identificada como una iglesia que tiene nombre como de que vive, pero está muerto. Así le dijo el Señor Jesús en una de las cartas a las iglesias de Apocalipsis, cuando dice, tú tienes nombre de que vive, pero tú estás muerto. ¿Por qué? Porque hay muchas iglesias que hacen de todo tipo de actividades, pero no predican el evangelio. No están propagando el testimonio de Jesucristo. Y mis hermanos,
Tristemente hay muchas iglesias locales en todas partes del mundo que son conocidas por todas las cosas menos por predicar el evangelio. Hasta son conocidos porque allí en la iglesia de la esquina venden las mejores y más ricas empanadas que nadie vende en el barrio. O allí en la iglesia de la esquina realmente hacen los mejores festivales navideños. En la iglesia de la esquina organizan los mejores campeonatos de fútbol. O aquella iglesia que ha dejado de predicar el evangelio y están vendiendo choripanes en los corsos para recaudar fondos. Hermanos, cuántas cosas las iglesias locales están abandonando la principal misión que tenemos de ser testigos del Señor Jesucristo, de anunciar a cada persona, a cada una de las personas, que Cristo es el único que puede salvar. Por lo tanto, es muy factible de que muchas iglesias se cierren porque han sido derrotados por este sistema mundo, porque han sido doblegados. Hermanos, aunque usted no lo crea, pero hay iglesias que celebran Halloween. Hay iglesias que están abriendo las puertas para la homosexualidad y están permitiendo incluso que sus ministros sean homosexuales. Hay iglesias que están haciendo todo tipo de transacciones y negocios para lucrar con la gente. No son iglesias, son muertos maquillados simplemente. Pero la segunda interpretación es que cuando pase el tiempo de los gentiles, que quiere decir que, como Mateo 24 dice, cuando sea predicado este evangelio para testimonio en todas las naciones, entonces vendrá el fin. Quiere decir que se va a cumplir un día en que todos los que estaban escogidos por el Padre desde antes de la fundación del mundo van a ser salvados. Por eso que el apóstol Pedro dice en su carta que no lo tomen por tardanza, sino que Dios es paciente, que no es su venida porque Él espera que procedan al arrepentimiento. Por lo tanto, mis hermanos, tenemos una gran tarea de predicar la palabra. El motivo de la demora de Cristo en su regreso no es Él, sino somos nosotros, de que no predicamos el evangelio. Todos decimos queremos que venga, pero ¿cuándo nosotros vamos a salir a evangelizar? Ese es el punto crucial de esta etapa. Pero dice la palabra que cuando cese el testimonio, Satanás será suelto de su prisión y vendrá a guerrear contra la iglesia y los vencerá. Nosotros encontramos en la palabra distintos tipos de expresiones acerca de los dos testigos que van a ser muertos. Por ejemplo, Apocalipsis capítulo 12, versículo 17 dice, entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer y fue a hacer guerra contra el resto de su descendencia de ella, los que guardaban los mandamientos de Dios y lo que tienen, ¿qué cosa? El testimonio de Jesucristo. Satanás va a apuntar a la iglesia que tiene en su boca el testimonio como dos testigos. En el capítulo 13, versículo 7 dice, y se le permitió hacer guerra contra los santos y vencerlos. También se le dio autoridad sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación. Está hablando de la bestia. Está hablando de esa bestia que, mis hermanos, es la que va a guerrear contra nosotros, el pueblo de Dios. Usted dirá, pastor, ¿por qué está dando ese sermón, que es un sermón que nos deprime, que nos asusta? Pues, mis hermanos, todo lo contrario. Como dije al principio, la muerte para nosotros ya no es un problema, ha sido sorbida en victoria. Y morir por causa de Cristo simplemente va a ser el privilegio más grande que nos toque padecer o pasar o caminar por ese valle de sombra de muerte. Porque, mis hermanos, lo que vemos acá es que este periodo de 3 años y medio, que consiste en un periodo que está desarrollándose desde la venida de Cristo por primera vez hasta su segunda venida, se completa con 3 años y medio más, que 3 y medio es un número perfecto, el número 7, que es número de perfección divina. Pero esos 3 años y medio que siguen no es la misma cantidad de tiempo, sino que es un breve momento, un breve tiempo en el cual nosotros vemos que algo va a acontecer. En el capítulo 20 de Apocalipsis, dice el versículo 7, cuando los 1000 años se cumplan, Satanás será suelto de su prisión y saldrá a engañar a las naciones que están en los 4 ángulos de la tierra, a Gog y a Magog, a fin de reunirlos para batalla, y su número cual es como la arena del mar. O sea, una gran cantidad de enemigos se van a levantar contra la iglesia.
y subieron a la anchura de la tierra y rodearon el campamento de los santos, la ciudad santa, y de Dios descendió fuego del cielo y los consumió. Y el diablo que los engañaba fue lanzado al lago de fuego y azufre, donde allí estaba la bestia, el falso profeta, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Como verán, es el momento de la vindicación de la iglesia. Ahora, ¿qué vemos nosotros? El mundo se va a alegrar que dejen de dar testimonio. Sus cadáveres estaban en las plazas, dice el versículo 8 del capítulo 11, de la gran ciudad que en sentido espiritual se llama Sodoma y Egipto, que significa lugar de promiscuidad y de esclavitud, donde también nuestro Señor fue crucificado, diciendo, en este mundo vino Cristo a morir. Los pueblos y las tribus y las lenguas, y las naciones verán los cadáveres por 3 días y medio y no permitirán que sean sepultados porque quieren tener un trofeo. Quieren tener un trofeo de su victoria. Y los moradores de la tierra se regocijarán sobre ellos y se alegrarán y se enviarán regalos unos a otros, porque estos dos profetas, o sea, la iglesia, los había atormentado a los moradores de la tierra. ¿Se dan cuenta por qué el mundo no nos ama? Jesús dijo, Padre, yo les he dado tu palabra y el mundo los aborreció. ¿Por qué? Porque nuestro mensaje es un mensaje de juicio, porque ellos solamente quieren el mal de continuo. El mundo está caído y es enemigo de Dios. Por lo tanto, todas las leyes que se están levantando son antibíblicas, anticristianas, y nosotros pregonamos todo lo diferente. Y entonces es allí donde van a querer matarnos, van a querer deshacerse de nosotros. Por eso es que ahora todas las marchas y todo es en contra de Cristo, contra de la iglesia. Y nosotros vamos a hacer ese trofeo. Pero después de esos 3 días y medio, versículo 11, el espíritu de vida será enviado por Dios y habrá una resurrección. Esto hace referencia al día final, al día que Cristo venga, el día en que se levantará de las tumbas, el día en que todos los redimidos seremos puestos en pie, y entonces dice, caerá gran temor sobre todos porque estarán viendo el arrebatamiento y la venida de Cristo no va a ser secreta. Todos ojos le verán, todos verán quién es el Señor y todos verán cómo Dios vindica a su iglesia, cómo Dios exalta por medio de la venida de Jesucristo a nosotros. Y mis hermanos, dice que oyeron una gran voz del cielo que decía, subid acá, y subieron al cielo en una nube y los enemigos le vieron, porque allí es el momento del juicio. Ese arrebatamiento es para que nos encontremos con el Señor en el aire, para recibir al Señor en el aire, pero no nos quedamos allí para siempre, sino que bajamos con Él en gloria, porque ese es el momento en que se da el gran juicio del trono blanco. Es allí donde Él va a pagar a cada uno según lo que hayan hecho, estando vivos o muertos. Todos serán levantados, todos, desde el más pequeño hasta el más grande, desde Adán hasta el último, todos tendrán que comparecer ante el Señor. Y ese momento habrá un gran terremoto, dice la palabra de Dios, que es la consumación de este tiempo. ¿Qué quiero transmitir con esto, mis hermanos? Pues dije al principio que este es un mensaje de Apocalipsis, que es un libro que trae consuelo, que trae esperanza, que trae seguridad. Los que mueran en este proceso inmediatamente van al templo de Dios, al trono de Dios, donde son protegidos, donde adoran al Señor. Pero los que estamos aquí estamos en batalla. Pero mis hermanos, el Señor prometió estar todos los días con nosotros hasta el fin del mundo. Y todos los que nos toque vivirnos, para nosotros va a ser un privilegio, porque es ganar coronas, porque es pelear la batalla, es ganar la carrera, es guardar la fe hasta el día del Señor. Así que, mis hermanos, como pastor de la iglesia, tengo que siempre guiarlos por la palabra y decirle, hermanos, vienen días difíciles, vienen días muy difíciles, pero no son eternos, son temporales, son breves. Y no son comparados con la gloria venidera. No es comparado con lo que nosotros tenemos como un final. Nuestro final es glorioso, mis hermanos. No es comparable con nada de ninguno de los bienestares de esta tierra con todo lo que viene para nosotros de parte del Señor. Así que si tenemos que vivir momentos de prueba, de tribulaciones o de angustia, recordemos que nosotros somos
la niña de sus ojos, el privilegio de servir al Señor. Por eso, mis hermanos, es que nunca Satanás va a terminar con victoria porque ya ha sido derrotado. Y nosotros que estamos en Cristo Jesús, seremos vindicados cuando Él nos diga a cada uno de nosotros, sube acá, entra, buen siervo fiel, en lo poco me fuiste fiel, sobre mucho te pondré. Entra el gozo del Señor, entra el reino preparado para ti desde antes de la fundación del mundo. Entra, serán abiertas amplia y generosamente y espaciosamente las puertas del reino para recibir a los embajadores, a los guerreros finales que estamos aquí batallando hasta el final. Ánimo, hermano. No crea que está solo. Nuestro gran capitán está con nosotros. Él nos trazó la senda, Él nos trazó el camino. Y nosotros estamos destinados para vivir en gloria para siempre.